A veces, la vida te deja sin nada más que el siguiente paso adelante, e incluso eso parece imposible. Leah Montrose conocía esa sensación. Tenía 41 años, estaba embarazada, sola, caminando por caminos de montaña sin ningún lugar a donde ir. Llevaba 3 días caminando cuando vio la iglesia. Se encontraba al final de un camino de tierra olvidado, con la pintura blanca descascarillada y la hiedra trepando por sus paredes. La puerta estaba abierta. En el interior, la luz de la mañana atravesaba el polvo. Los bancos estaban vacíos. El aire estaba cargado de silencio. Entonces lo encontró. Una caja de madera escondida debajo de una tabla suelta del suelo, cerca del altar. El nombre de su abuela estaba grabado en la tapa. Lo que Leah descubrió dentro de esa caja desvelaría un secreto familiar enterrado durante décadas y le daría una razón para creer que no estaba tan sola como pensaba. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La caja era más pesada de lo que parecía. Leah se sentó sobre sus talones, sintiendo el áspero suelo de madera a través de sus vaqueros gastados, y estudió las letras talladas en la tapa. Karen Montrose, el nombre de su abuela grabado profundamente en la madera por alguien que se tomó su tiempo, que quería que durara. Leah nunca había conocido a Karen. Su madre, Anne, se había negado a hablar de sus propios orígenes más allá de los hechos básicos. Nacida en 1943, adoptada cuando era un bebé, criada en una serie de hogares de acogida en Tennessee. Cuando Leah era pequeña y hacía preguntas, Anne se quedaba en silencio, con el rostro cerrado como una puerta. Al final, Leah dejó de preguntar. Algunos silencios eran más elocuentes que las palabras. La iglesia crujía a su alrededor. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras de la pared este, proyectando manchas rojas y doradas sobre los polvorientos bancos. El lugar había sido hermoso en otro tiempo. Todavía se podía apreciar en las líneas limpias de la arquitectura, en la cuidadosa carpintería de las vigas de madera del techo, en los detalles tallados a mano en la barandilla del altar. Pero el tiempo y el clima lo habían desgastado. La pintura se desprendía en largas tiras de las paredes. Las tablas del suelo estaban deformadas y agrietadas. La hiedra se había abierto paso a través de las grietas de los cimientos, extendiendo sus dedos verdes por la pared trasera. Leah había tropezado con la iglesia por accidente, o tal vez por otra cosa, algo que parecía demasiado deliberado para ser casualidad. Llevaba 3 días caminando, durmiendo a la intemperie bajo los árboles, cuando el agotamiento finalmente la derribó, moviéndose sin ningún destino real, excepto alejarse. Alejarse de Asheville, donde había perdido su apartamento. Lejos del hospital donde había trabajado durante 12 años hasta que los recortes presupuestarios eliminaron su puesto. Lejos del pequeño círculo de amigos que se habían distanciado cuando su vida empezó a desmoronarse. Lejos del hombre que le había dicho que la amaba y luego desapareció cuando ella le dijo que estaba embarazada. A los 41 años, Leah creía saber quién era. Una buena enfermera, una mujer competente, alguien que pagaba sus facturas a tiempo y acudía a sus citas. Entonces, todo se derrumbó y descubrió lo frágil que era esa certeza. Sin trabajo, sin hogar, sin nadie a quien llamar cuando las cosas se ponían mal, era solo otra mujer más caminando por la calle con todas sus pertenencias en una bolsa de lona. El embarazo había sido una sorpresa. Había dado por sentado que, a su edad, después de años sin ni siquiera un susto, la maternidad había pasado de largo. Una parte de ella se había sentido aliviada. Había visto a sus amigas luchar con los hijos y las carreras, los matrimonios y el dinero, y se había dicho a sí misma que estaba contenta con su vida tranquila. Entonces apareció Jacob, encantador, atento, diciendo todas las cosas correctas, y ella se permitió creerlo solo por un momento, que tal vez no era demasiado tarde para algo más. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, Jacob la miró como si lo hubiera traicionado. «Dijiste que no podías tener hijos», le dijo, como si la biología fuera una promesa que ella había roto. Se fue en menos de una semana, sin dejar dirección. Desconectó el teléfono. Leah había considerado sus opciones con la frialdad clínica que habían aprendido en enfermería. El aborto era legal, estaba disponible y probablemente era lo más práctico dadas las circunstancias. Pero cada vez que intentaba concertar la cita, su mano se quedaba paralizada sobre el teléfono. Pensaba en su madre, adoptada, no deseada,
que había crecido sabiendo que la habían dado en adopción. Pensaba en sí misma, sola toda su vida, salvo por la fría presencia de Anne y el silencio entre ellas, que ninguna de las dos había sabido romper jamás. Decidió tener al bebé. No fue una decisión feliz ni triste, simplemente fue. La única decisión que sentía como propia. Lo siguiente fue perder el apartamento. 2 meses de desempleo agotaron sus ahorros más rápido de lo que había creído posible. El propietario se mostró comprensivo, pero firme. Tenía sus propias facturas que pagar. Leah empaquetó lo que pudo llevar y dejó el resto en la acera para que lo recogieran desconocidos. Sus amigos le ofrecieron sofás para pasar 1 o 2 noches, pero la caridad siempre tiene fecha de caducidad. Podía verlo en sus ojos. En la forma en que empezaban a calcular cuánto tiempo tardaría en pasar de la preocupación a la carga. Así que empezó a caminar. Se dijo a sí misma que volvía a la ciudad donde había crecido, aunque llevaba más de 1 década sin pisarla. Su madre había fallecido hacía 5 años. Cáncer, rápido y despiadado, y no quedaba nada para Leah en ese lugar, excepto viejos recuerdos y la tumba sin nombre de su madre en el cementerio del condado. Pero al menos era un destino, un punto en el mapa que le daba dirección a su vagabundeo. Las montañas de Carolina a finales de otoño eran hermosas e indiferentes, frías por la noche, templadas durante el día, los bosques resplandecientes de colores que la habrían conmovido si hubiera tenido energía para apreciar la belleza. Caminaba por carreteras asfaltadas cuando podía, por caminos de tierra cuando tenía que hacerlo, durmiendo en su saco de dormir bajo árboles frondosos, comiendo la poca comida que había traído hasta que se le acabó. Después de eso, comía lo que encontraba. Manzanas de huertos abandonados, bayas que estaba bastante segura de que no eran venenosas, agua de arroyos cristalinos. Al tercer día, hambrienta y agotada, y empezando a sentir los primeros síntomas de pánico por lo que estaba haciendo, giró por un estrecho camino de tierra que se adentraba en un espeso bosque. Llevaba 1 hora siguiéndolo y empezaba a pensar que no llevaba a ninguna parte, cuando los árboles se abrieron y allí estaba la iglesia, de paredes blancas, con el campanario apuntando al cielo, rodeada de hierba alta y flores silvestres que ya habían dado semillas. Parecía sacada de una fotografía antigua, el tipo de lugar que pertenecía a otro siglo. Leah se quedó al borde del claro, simplemente mirando. La puerta estaba abierta, no rota ni derribada, simplemente abierta, como si alguien hubiera salido un momento y no se hubiera molestado en cerrarla tras de sí. Se acercó lentamente, esperando que apareciera alguien y le dijera que se marchara. Pero la iglesia estaba vacía, en silencio, salvo por el viento que se colaba por las grietas de las paredes y el débil sonido de los pájaros que anidaban en las vigas. En el interior, el aire era fresco y tranquilo. El polvo flotaba en las columnas de luz que entraban por las ventanas. Los bancos estaban dispuestos en filas ordenadas, aunque la mayoría estaban deformados y agrietados. El altar de la parte delantera era sencillo, una mesa de madera con un mantel descolorido y una cruz de latón deslustrada tumbada a un lado. Leah dejó su bolso y se limitó a respirar. El primer refugio real en 3 días, el primer momento real de descanso. Exploró con cuidado, trazando un mapa del espacio como solía hacer con los pasillos del hospital durante los turnos de noche. El santuario principal, una pequeña habitación a un lado que probablemente había sido la oficina del pastor, ahora vacía excepto por una silla rota y papeles amarillentos esparcidos por el suelo, un armario con estantes llenos de himnels polvorientos, velas viejas, unas cuantas mantas apolilladas y, detrás del altar, una puerta estrecha que daba a lo que parecía ser una vivienda, una pequeña habitación con un catre, un lavabo y un cofre de madera apoyado contra la pared. La tabla del suelo se había soltado cuando ella pisó sobre ella. Solo era una pequeña grieta, un trozo de madera que se movió bajo su peso. Se arrodilló y la levantó con cuidado, esperando encontrar podredumbre o ratones. En cambio, había un espacio hueco debajo, y en ese espacio estaba la caja. Ahora la sostenía en su regazo, trazando las letras talladas con un dedo. Karine Montrose, su abuela, una mujer a la que nunca había conocido, de la que ni siquiera había visto una foto, y que había destruido todas las fotografías después de que muriera la abuela, con la que Leah había crecido, la madre adoptiva de Anne. «No necesito fotos de personas que no me querían», había dicho Anne, con voz plana y definitiva.
Leah respiró hondo y abrió la caja. Dentro, envueltas en capas de tela vieja, había cartas, docenas de ellas atadas con una cinta descolorida, un pequeño diario de cuero, con la cubierta desgastada por el paso del tiempo, y encima de todo, una fotografía. Leah la levantó con cuidado, en blanco y negro, con los bordes suavizados por el tiempo. Una joven se dio cuenta, Leah, vestida con un uniforme de enfermera de otra época, vestido blanco, gorro blanco, zapatos sensatos. Sonreía, pero había algo cauteloso en su expresión, algo reprimido. Sus ojos miraban directamente a la cámara con una intensidad que traspasaba las décadas. Leah le dio la vuelta a la fotografía y vio escrito en la parte posterior, con tinta descolorida: Karen Montroe, 1942. El día que empecé a trabajar. El día que empezó a trabajar aquí, en esta iglesia. Leah miró a su alrededor con nuevos ojos. Su abuela había estado aquí. Había caminado por estos suelos, tocado estas paredes, mirado a través de estas mismas ventanas. De repente, la conexión se sintió física, como un hilo tensado a través del tiempo. Dejó la fotografía a un lado y cogió el diario. El cuero era suave, las páginas quebradizas. Lo abrió con cuidado por la primera entrada, fechada en enero de 1942, y empezó a leer. Hoy comienzo mi trabajo en la clínica de la iglesia. El pastor Williams me ha dado la pequeña habitación detrás del altar como alojamiento. No es gran cosa, pero es mía, y el trabajo es bueno. Hay tanta gente que necesita ayuda, especialmente ahora con la guerra. Estoy agradecida de poder servir. La letra era clara y precisa, las palabras medidas y cuidadosas. Leah hojeó las páginas, echando un vistazo a las entradas. Notas diarias sobre los pacientes tratados, los suministros necesarios, pequeñas observaciones sobre la ciudad y la gente. Y luego, varios meses después, el tono comenzó a cambiar. James vino hoy a la clínica. Ha estado trabajando en la granja de los Henderson después de su lesión. Su pierna se está curando bien, pero todavía camina con una ligera cojera. Hablamos durante mucho tiempo. Tiene unos ojos bondadosos. Leah sintió un nudo en el pecho. Sabía cómo terminaba esta historia, o al menos sabía parte de ella. Su madre había nacido en 1943. Las madres solteras de aquella época se enfrentaban a una vergüenza que podía destruirlas. Fuera lo que había pasado entre Karen y James, había terminado con un bebé dado en adopción y una vida de silencio. Cerró el diario, sintiéndose de repente agotada. El embarazo la cansaba en oleadas que llegaban sin previo aviso, arrastrándola al sueño estuviera preparada o no. Miró a su alrededor, a la pequeña habitación con la cama plegable y el colchón hundido, y tomó una decisión. Se quedaría allí esa noche, quizá más tiempo, el tiempo suficiente para leer el resto de lo que su abuela había dejado, el tiempo suficiente para comprender de dónde venía y, quizá, solo quizá, hacia dónde se dirigía. Leah se levantó con cuidado, sintiendo la rigidez en la espalda y las piernas tras 3 días caminando. Encontró las mantas en el armario, les sacudió el polvo y las extendió sobre la cama. No eran cómodas, pero eran mejor que el suelo. Le quedaban unas cuantas botellas de agua en la mochila y una barrita de cereales que había estado guardando. Se la comió despacio, para que durara, y luego se tumbó con el diario a su lado. A través de la ventana podía ver el sol hundiéndose hacia las montañas, la luz volviéndose dorada y luego naranja. La iglesia se asentaba a su alrededor con pequeños sonidos, la madera contrayéndose al bajar la temperatura, los pájaros revoloteando en los aleros, los sonidos de un edificio que había permanecido en pie durante mucho tiempo y que seguiría en pie durante un tiempo más. Leah cerró los ojos y se dejó llevar, con una mano descansando sobre su vientre, donde su hija, estaba segura de que era una hija, estaba creciendo. Mañana leería más. Mañana averiguaría qué pasaba después. Pero esa noche, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la seguridad. Leah se despertó en la oscuridad y con el sonido de la lluvia sobre el tejado. Por un momento, no pudo recordar dónde estaba. Luego lo recordó. La iglesia, la caja, el nombre de su abuela, tallado en madera. Buscó a tientas su teléfono para ver la hora, pero entonces recordó que la batería se había agotado ayer. Tendría que encontrar la manera de cargarlo, aunque no tenía a nadie a quien llamar ni ningún sitio al que ir. Se quedó quieta, escuchando la lluvia.
Le dolía la espalda y tenía la vejiga llena. El bebé se movió dentro de ella, una extraña sensación de balanceo que aún le resultaba ajena después de 6 meses. Se incorporó y se abrió paso con cuidado a través del oscuro santuario hasta el baño que había descubierto ayer. El inodoro no funcionaba, no había agua corriente, pero había un cubo, y lo utilizó, sintiéndose indignada por ello, pero agradecida de tener un refugio. En el armario de almacenamiento encontró velas y cerillas, encendió 3 y las colocó alrededor de la pequeña habitación, creando un cálido círculo de luz contra la oscuridad. Luego recuperó la caja y se acomodó en el catre con la primera carta. El sobre estaba amarillento por el paso del tiempo. El papel del interior era fino y delicado. Leah lo desplegó con cuidado, acercándolo a la luz de la vela para leer la tinta descolorida. «Mi querida hija», comenzaba, y a Leah se le hizo un nudo en la garganta. «Te escribo esta carta sabiendo que quizá nunca pueda entregártela. Me dicen que es mejor así, que tendrás una buena familia, un hogar adecuado, todo lo que yo no puedo proporcionarte. Me dicen que es misericordioso dejarte marchar sin confusiones ni complicaciones. Pero necesito que sepas, aunque nunca leas estas palabras, que te quería, que eras deseada, que darte en adopción es lo más difícil que he hecho nunca. Y no estoy segura de poder sobrevivir a ello. Tu padre era un buen hombre, se llamaba James Whitfield y murió en Francia el mes pasado. Recibió el telegrama hace 3 semanas. Nunca supo nada de ti. Ya se había embarcado cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Le escribí cartas, pero nunca las envié. ¿Cómo iba a hacerlo? Estaba luchando en una guerra. No necesitaba que mis problemas le pesaran. Íbamos a casarnos. Me lo prometió y yo le creí. Todavía le creo. James no era el tipo de hombre que decía cosas que no sentía, pero la guerra se lo llevó antes de que pudiera cumplir su promesa. Y ahora aquí estoy, soltera, embarazada, enfrentándome al juicio de todos los habitantes de este pueblo que solían sonreírme, iglesia. El pastor Williams me pidió que abandonara la clínica. Dijo que mi situación era un mal ejemplo para las jóvenes de la congregación. La señora Henderson vino a verme y me dijo que debería avergonzarme. Incluso la señora Chen, a cuyo hijo pequeño cuidé cuando tuvo neumonía el invierno pasado, ya no me mira a los ojos. Te escribo esto el día antes de que nazcas. Estoy sola en la iglesia. Mañana vendrá una comadrona llamada Joanna. Es la única que ha aceptado ayudarme. Después de que nazcas, tendré una hora contigo. Eso es lo que me ha dicho la señora Keller, de la agencia de adopción. Una hora para abrazarte, para mirarte a la cara, para decirte todo lo que quiero que sepas. Luego te llevarán, firmaré los papeles y pertenecerás a otra persona. No sé cómo hacer esto, no sé cómo dejarte ir, pero no tengo dinero, ni casa, ni familia que me apoye. Las opciones que tengo no son realmente opciones. Por favor, tenlo en cuenta. No eres un error. Fuiste concebido por amor. Amor verdadero. Del tipo que es raro y precioso. Tu padre era valiente, amable y divertido. Me hacía sentir que el mundo era más grande que este pequeño pueblo y sus pequeños juicios. ¿Y tú? Te he sentido moviéndote dentro de mí durante meses y ya sé que eres fuerte. Más fuerte que yo. Algún día te encontraré. No sé cómo, pero lo haré. Ahorraré dinero. Te buscaré. Haré lo que sea necesario. Y cuando te encuentre, te contaré esta historia como es debido. Te hablaré de tu padre, de cómo nos conocimos, de la vida que se suponía que íbamos a tener. Te haré comprender que el hecho de que te dieran en adopción no significa que no te quisieran. Si nunca te encuentro, si me pasa algo, o si el mundo no me permite recuperarte, entonces rezo para que alguien bondadoso te críe, alguien que te diga que eres valiosa y querida, alguien que te dé la vida que yo no pude darte. Sé feliz, hija mía. Sé fuerte y perdóname si puedes. Tu madre, Karen Montroe. 15 de abril de 1943. Leah leyó la carta 3 veces. Las lágrimas le corrían por la cara. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. 15 de abril de 1943, el cumpleaños de su madre. El día en que Karen la había dado en adopción. Ena había muerto 5 años antes sin saber nada de esto. Había crecido creyendo que era indeseada, abandonada, que no merecía la pena conservarla. Había llevado esa herida toda su vida, y eso lo había marcado todo. Su frialdad, su distancia, su incapacidad para mostrar afecto incluso a su propia hija.
Leah había pasado su infancia tratando de ganarse el amor de una mujer que no sabía cómo darlo, que nunca lo había recibido. Y todo ese tiempo, Karen la había amado, la había querido, se había visto obligada a tomar una decisión imposible y había pasado el resto de su vida tratando de deshacerla. Leah dejó la carta y se acurrucó, rodeando sus rodillas con los brazos tanto como le permitía su vientre. Lloró por su abuela, por su madre, por el terrible desperdicio que había supuesto todo aquello. 3 generaciones de mujeres que nunca habían sabido cómo comunicarse a través del silencio. Se llevó la mano al vientre y sintió el calor sólido del bebé en su interior. Ya había pasado 6 meses, le quedaban 3 más, y estaba sola, igual que lo había estado Karen. Sin marido, sin familia, sin ningún plan más allá de sobrevivir un día tras otro. Pero tenía estas cartas, esta historia, esta prueba de que el amor existía incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Tenía las palabras de su abuela diciéndole que provenía de algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Leah se secó la cara y tomó la siguiente carta, y luego la siguiente. La lluvia continuaba afuera, dentro del círculo constante de luz de las e velas. implacable. Ella estaba en otro lugar completamente diferente. En 1943, viendo cómo se desarrollaba la vida de su abuela, en una cuidadosa caligrafía en páginas que olían a tiempo, polvo y vieja tristeza, había cartas escritas después del nacimiento. Cartas que nunca se enviaron, pero dirigidas a mi hija. Cartas que documentaban el dolor de Karen, su culpa, sus desesperados intentos por encontrar información sobre el bebé que había dado en adopción. Cartas que se volvían más urgentes a medida que los meses se convertían en años. Hoy fui a la agencia de adopción. Una decía, la señora Keller me dijo que los registros están sellados. Dijo, es mejor para todos, mejor para ti, mejor para tu nueva familia. Dijo, renuncié a mis derechos y debería seguir adelante con mi vida. Pero, ¿cómo puedo seguir adelante sin ti? Estás grabada en mis huesos. Cada bebé que veo, cada niño con el que me cruzo por la calle, me pregunto si eres tú. Me pregunto si tienes mis ojos o la sonrisa de tu padre. Me pregunto si eres feliz, si te quieren, si alguien te ha dicho que eres importante. Hoy he comprado la propiedad de la iglesia. El condado la estaba vendiendo. La congregación se mudó a un edificio más nuevo en la ciudad y nadie quería este lugar antiguo. He gastado todos los ahorros que tenía. No sé qué haré con él, pero ahora es mío. El lugar donde naciste. Lo único que tengo que me conecta contigo. Quizás algún día encuentres el camino a estar aquí. Quizás algún día pueda decirte que nunca dejé de buscarte, que nunca dejé de quererte. Leah miró alrededor del santuario con una nueva comprensión. Karen había comprado este lugar, lo había reclamado como suyo, lo había conservado incluso después de saber que nunca volvería a ver a su hija. La última carta del paquete era diferente a las demás, más corta, con una letra más temblorosa, fechada en 1978. A mi hija o a mi nieta, si es que existe, me estoy muriendo. Cáncer. Los médicos me dan unos meses, quizá menos. Nunca te encontré. Lo intenté durante 25 años, pero el sistema estaba diseñado para mantenernos separadas y no pude romperlo. Te fallé. Me fallé a mí misma. Pero te dejo esto por si alguna vez vienes a buscarme. La iglesia es tuya. La escritura está registrada en el condado. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece a ti y a cualquiera que venga después de ti. Tómalo, construye algo, haz que tenga sentido. No eres un error. Naciste del amor. Perdóname si puedes. Karen Montroe. Leah se sentó a la luz de las velas, sosteniendo las últimas palabras de su abuela, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era el bebé, era algo más profundo, una decisión que tomaba forma, un propósito. No iba a huir más, no iba a desaparecer en las montañas y esperar que las cosas salieran bien. Se iba a quedar aquí, en esta iglesia, en este lugar que su abuela había guardado para una hija que nunca llegó. Iba a reclamar lo que era suyo, y le daría a su propia hija lo que nadie más en su familia había tenido nunca. Un hogar, un comienzo, un lugar al que pertenecer. La lluvia amainó hacia el atardecer. Leah finalmente se durmió, con las manos aún descansando sobre las cartas, las palabras de su abuela resonando en sus sueños. La mañana llegó fría y clara. Leah se despertó entumecida por el fino colchón, con la vejiga insistiendo,
y el estómago vacío por el hambre. Le quedaba una barrita de cereales y media botella de agua. Después de eso, tendría que pensar en algo. Se levantó con cuidado, sintiendo el dolor en la parte baja de la espalda que se había vuelto constante durante el último mes. El bebé pesaba cada vez más, cambiando su equilibrio y dificultando todo. Las tareas sencillas como levantarse, agacharse o caminar requerían esfuerzo y reflexión. En el almacén encontró un viejo cubo de metal y lo llevó fuera. Había una bomba manual cerca de la parte trasera de la iglesia, medio oculta por la maleza. Accionó la palanca, sin esperar nada, pero tras unos cuantos chirridos oxidados, brotó agua fría y clara. La probó con cuidado. No tenía sabor extraño ni olor químico. Serviría. Se lavó la cara y las manos y luego llenó el cubo para llevarlo dentro. Pequeñas victorias. El agua significaba que podía quedarse un poco más, al menos hasta que su cuerpo o el clima la obligaran a seguir adelante. De vuelta en la pequeña habitación, se sentó en el catre y comió su última barra de granola en pequeños bocados, tratando de que durara. Luego tomó el diario de cuero que había comenzado a leer la noche anterior. El diario de enfermería de Corinne, que documentaba su trabajo diario en la clínica de la iglesia durante los años de la guerra. Las primeras entradas eran sencillas: listas de pacientes, síntomas tratados, suministros necesarios, pero a medida que leía más, una historia surgió entre líneas. Enero de 1942, la señora Henderson trajo hoy a su hijo menor, Crow. Me senté con él durante 3 horas aplicándole vapor y observándolo atentamente. Se pondrá bien. Me pagó con huevos y una barra de pan. Le dije que no era necesario, pero insistió. La gente de aquí es orgullosa. Febrero de 1942. El pastor Williams me pidió que trabajara más horas. Los hombres se van a la guerra y ya no hay ningún médico en la ciudad. El doctor Fletcher se alistó en el cuerpo médico del ejército el mes pasado. Hago lo que puedo, pero solo soy enfermera. Algunas afecciones superan mi formación. Rezo para no cometer errores. Marzo de 1942, hoy vino un soldado a la clínica. Se llama James Whitfield. Resultó herido en un accidente durante un entrenamiento. Se fracturó la clavícula y tiene las costillas muy magulladas. Los Henderson lo acogen mientras se recupera. Tiene una mirada amable y buen sentido del humor, a pesar del dolor. Me dio las gracias 3 veces por limpiarle las heridas. La mayoría de los hombres no dan las gracias. Marzo de 1942. James volvió para una visita de seguimiento. La clavícula se le está curando bien. Hablamos mientras le revisaba los vendajes. Es de Virginia y se alistó justo después de Pearl Harbor. Quiere ser profesor después de la guerra. De historia, dijo. Cree que comprender el pasado puede ayudar a la gente a evitar que se repita. Me gusta su forma de pensar. Abril de 1942. James visita la clínica cada pocos días. Sus lesiones están casi curadas, pero siempre encuentra una razón para pasar por allí. Hoy me ha traído café. Café de verdad, no el sustituto insípido que bebe la mayoría de la gente. Dice que se lo ha enviado un amigo desde el extranjero. Nos sentamos en las escaleras de la iglesia y hablamos durante 1 hora. Me hace reír. No recuerdo la última vez que alguien me hizo reír. Mayo de 1942. Intento no dejar que se noten mis sentimientos, pero creo que James lo sabe de todos modos. Me mira de una forma que me deja sin aliento. Ayer me tocó la mano cuando se marchaba. Solo fue un instante, pero lo sentí profundamente. Sé que es peligroso. Pronto se marchará. Enamorarse es una tontería, pero mi corazón parece no preocuparse por la sensatez. Junio de 1942. James me ha besado hoy. Estábamos en el pequeño jardín detrás de la iglesia y me besó, con delicadeza y cuidado, como si me estuviera haciendo una pregunta. Le respondí que sí. Dios, ayúdame. Respondí que sí a todo. Julio de 1942. Tenemos cuidado de no dejarnos ver juntos demasiado. La gente habla en los pueblos pequeños y no puedo permitirme los chismes, pero nos vemos cuando podemos. Temprano por la mañana, antes de que nadie se despierte, y tarde por la noche, después de que cierre la clínica. Me habla de su familia, de sus sueños, de la vida que quiere después de la guerra. Y yo me permito creer en esa vida, en un futuro en el que no estaré sola. Agosto de 1942. James me pidió que me casara con él. Estábamos sentados junto al arroyo y me lo dijo de forma clara y directa. Cásate conmigo, Karen. Cuando termine la guerra, cásate conmigo. Le dije que sí,
Por supuesto que le dije que sí. No tiene anillo, pero me dio un botón de su chaqueta de uniforme. Lo guardo en mi bolsillo y lo toco una docena de veces al día. Es la prueba de que esto es real. Septiembre de 1942. James se ha embarcado hoy. Lo vi partir desde las escaleras de la iglesia, demasiado lejos para que él pudiera verme, pero no podía soportar estar dentro. Se volvió una vez, como si supiera que lo estaba mirando. Levanté la mano. Él levantó la suya. Luego se fue. Volví a mi habitación y lloré durante una hora. Luego le escribí una carta, la primera de muchas que pensaba enviarle. Le dije que tuviera cuidado, que volviera conmigo, que recordara que alguien le esperaba. Octubre de 1942. He enviado 3 cartas y no he recibido ninguna respuesta. Sé que el correo tarda mucho en llegar desde el extranjero. No es fiable, pero lo compruebo todos los días de todos modos. El pastor Williams me pregunta si me encuentro bien. Le digo que estoy bien, solo cansada. El trabajo me mantiene ocupada, lo cual es una bendición. Si tuviera tiempo para pensar demasiado, me volvería loca de preocupación. Noviembre de 1942. Sigo sin recibir cartas. Intento no entrar en pánico. La señora Henderson dice que su sobrino pasó meses sin escribir y luego envió 6 cartas a la vez. El correo es un caos allí, dice. Me aferro a eso. Me aferro a todo lo que James me dijo, a todas las promesas que me hizo. Tengo que creer que va a volver. Diciembre de 1942. No me ha venido la regla. Me encuentro mal por las mañanas. Sé lo que significa. Estoy embarazada. Del hijo de James, un niño. Debería estar aterrorizada. Estoy aterrorizada. Pero debajo del miedo hay algo más. Alegría. Esperanza. Una parte de James creciendo dentro de mí. La prueba de que lo que teníamos era real. Enero de 1943. Sigo sin saber nada de James. Empieza a notarse. He ensanchado mis vestidos todo lo que he podido. Llevo el abrigo incluso en casa. Hasta ahora, nadie se ha dado cuenta, o si lo han hecho, han sido tan amables de no decir nada. Pero no puedo ocultarlo mucho más. Necesito ayuda. Pero, ¿en quién puedo confiar? En febrero de 1943, se lo conté al pastor Williams. Tenía que hacerlo. El secreto se estaba volviendo demasiado grande para llevarlo sola. Fue más amable de lo que esperaba. Decepcionado, sí, pero no cruel. Dijo que encontraríamos una solución, que había agencias que ayudaban a chicas en mi situación. Odio esa frase, mi situación, como si el amor, un bebé y un hombre en la guerra fueran solo un problema que hay que resolver. Marzo de 1943. Hoy ha llegado el telegrama. James ha muerto. Muerto en combate en Francia. Las palabras no tienen sentido. Sigo leyéndolas pensando que las he entendido mal, pero dicen lo mismo cada vez. James Whitfield, culpa en combate, remordimientos, como si los remordimientos significaran algo cuando alguien se ha ido. No sé cómo hacer esto. No sé cómo estar embarazada, sola y de duelo al mismo tiempo. El bebé se mueve dentro de mí y siento una mezcla confusa de amor y desesperación. Este niño es todo lo que me queda de James y tengo que darlo en adopción. Leah cerró el diario, con la vista nublada por las lágrimas. Ahora lo entendía. Entendía el peso que Karen había llevado, la elección imposible a la que se había enfrentado. El amor y la pérdida se entrelazaban. No había buenas opciones, solo sobrevivir. Pensó en su propia situación. No tenía a James, pero tampoco había perdido un gran amor. Solo un hombre que le había dicho palabras bonitas y había desaparecido. En cierto modo, eso era más fácil. No había perdido nada que realmente tuviera, pero la soledad era la misma, el miedo era el mismo. Y la pregunta, ¿cómo traes un niño al mundo cuando no tienes nada que darle? Eso también era igual. Leah se levantó y caminó por el santuario, sus pasos resonando en el suelo de madera. Aquí era donde Karen había trabajado. Había amado, había sufrido, donde había dado a luz y había entregado a su hija en el mismo instante. Y de alguna manera, Leah había encontrado el camino de vuelta aquí. El círculo se había cerrado, lista para enfrentarse a las mismas preguntas que su abuela se había planteado 80 años atrás. Pero esta vez, pensó que quizá la respuesta podría ser diferente. Al segundo día, el hambre de Leah se volvió imposible de ignorar. Se había terminado el agua. La había rellenado de la bomba, pero el agua sola no la sustentaba. Necesitaba comida. El bebé necesitaba comida.
Exploró la iglesia más a fondo, buscando cualquier cosa útil. En la antigua oficina del pastor, encontró una caja metálica con cerradura empujada en una esquina, oxidada y cerrada. Trabajó en ella con un trozo de pata de silla rota hasta que finalmente cedió. Dentro había unas cuantas monedas viejas, unas gafas de lectura y escondido bajo unos papeles amarillentos, un pequeño medallón de plata. Leah lo levantó con cuidado. Estaba deslustrado, pero era precioso, con un delicado grabado en la parte delantera. Presionó el pequeño broche y se abrió. Dentro, en un lado, había una fotografía tan pequeña que tuvo que entrecerrar los ojos para verla con claridad. Un joven con uniforme militar, de rostro serio, pero con calidez en los ojos. James Whitfield. Tenía que ser él. En el otro lado del medallón, un mechón de fino cabello de bebé, castaño e increíblemente suave. A Leah se le cortó la respiración. Karen había guardado esto, había conservado un pedazo de la hija que había dado en adopción, lo había llevado consigo, lo había mantenido oculto en esta iglesia que había comprado y conservado. El medallón pesaba en su palma, con un peso mayor que el de la plata. Lo cerró con cuidado y lo guardó en su bolsillo. Luego siguió buscando. En el almacén, detrás de pilas de viejos himnos, encontró una Biblia hueca. Dentro había más cartas. Estas eran diferentes a las demás. No estaban dirigidas a nadie. Solo tenían la fecha y estaban cuidadosamente dobladas. La primera tenía fecha de 1946, 3 años después del nacimiento. Hoy he vuelto. La iglesia está cerrada ahora. La congregación se ha trasladado al nuevo edificio de la ciudad, pero he comprado la propiedad. Es mía. No sé qué voy a hacer con ella, pero no podía soportar la idea de que unos desconocidos la derribaran o la dejaran pudrirse. Aquí es donde naciste. Aquí es donde me despedí de ti. Es importante. He estado trabajando en Tennessee, ahorrando todo lo que he podido. Fui a 3 agencias de adopción diferentes. Les rogué que me ayudaran a encontrarte. No quieren hacerlo. Los registros están sellados. Dicen que es mejor así, dicen. Que es mejor para la niña tener un nuevo comienzo. Que no haya confusión sobre quiénes son sus verdaderos padres. Pero yo soy tu verdadera madre. Te llevé en mi vientre durante 9 meses. Te sostuve en mis brazos durante 1 hora. Conozco el sonido de tu primer llanto, el peso de tu cuerpo en mis brazos, la forma en que tus diminutos dedos se aferraban a los míos. ¿Cómo es posible que eso no me convierta en tu madre? No me rendiré. Seguiré buscando. Seguiré esperando. Quizás cuando seas mayor vengas a buscarme. Quizás encuentres este lugar y estas cartas y sepas que nunca dejé de quererte. Las cartas continuaron año tras año. Breves entradas que documentaban la vida de Karen, su trabajo como enfermera en varios hospitales, su soledad, su búsqueda persistente de la hija que había perdido. Algunos años tenían múltiples entradas, otros solo una, pero todas estaban dirigidas de la misma manera. A mi hija, o a la niña que di en adopción, o a veces simplemente a ti. Leah las leyó en orden cronológico, viendo cómo su abuela envejecía en el papel. La letra se volvió más segura y luego más temblorosa en los últimos años. La esperanza de las primeras cartas se fue desvaneciendo poco a poco hasta convertirse en resignación, aunque el amor nunca disminuyó. M55. Ahora tengo 36 años. Han pasado 12 años desde que naciste. Ahora estarás empezando a convertirte en una persona independiente, desarrollando intereses, opiniones, sueños. Me pregunto qué tipo de chica eres. ¿Tranquila o ruidosa? ¿Estudiosa o aventurera? ¿Te pareces a mí? ¿A tu padre? ¿Alguna vez te preguntas de dónde vienes? 960. Hoy he visitado la iglesia. Lo hago a veces, quizá 2 veces al año. Me siento en el santuario y recuerdo que el edificio se está deteriorando por falta de cuidados, pero que los cimientos siguen siendo sólidos. Como yo, supongo, desgastada, pero en pie. 1965. Conocí a un hombre que quería casarse conmigo. Un buen hombre, amable y paciente, pero no pude hacerlo. ¿Cómo se construye una vida con alguien cuando sigues aferrada a un fantasma? Él se merecía algo mejor que medio corazón. Todo el mundo se lo merece. 1968. Estoy enferma. Cáncer. El médico dice que está avanzado. Me quedan meses, quizá menos. Estoy escribiendo esta última serie de cartas para ti o para tu hija, si tuvieras una. Para quien quiera que encuentre este lugar y quiera conocer la historia,
Lo único que quiero que entiendas es esto. Eras deseada, eras amada. Darte en adopción no fue una elección. Era la única opción que tenía en un mundo que no me daba ninguna. Si pudiera volver atrás, si pudiera hacerlo de otra manera, lucharía con más fuerza. Encontraría una manera. Pero era joven, estaba sola y aterrorizada. Y tomé la mejor decisión que pude con las herramientas que tenía. Por favor, no pienses que no valía la pena luchar por ti. Lo valías todo, y aún lo vales. La iglesia es tuya ahora. Lo he arreglado legalmente. La escritura se transferirá a ti o a tus descendientes si alguna vez te presentas. Tómala, haz algo con ella, haz que importe. Y si tienes hijos, háblales del amor. Diles que los errores son solo momentos, pero que el amor es para siempre. Diles que su bisabuela pensaba en ellos incluso antes de que existieran, que esperaba por ellos, que rezaba para que tuvieran todo lo que yo no pude darte. Te quiero, siempre te he querido, siempre te querré. Perdóname si puedes. Esa fue la última entrada, las últimas palabras. Karen las había escrito antes de que el cáncer se la llevara. Leah se sentó en el polvo y la tenue luz del trastero, sosteniendo esas frágiles páginas, y sintió todo el peso de su herencia. No solo un edificio, sino un legado. 3 generaciones de mujeres, cada una tratando de romper un ciclo del que no sabían cómo escapar. Su madre nunca había encontrado esas cartas. Había muerto sin saber que era amada, sin saber que Karen había pasado toda su vida buscándola. La tragedia era insoportable, pero Leah las había encontrado y aún estaba viva, aún estaba embarazada, aún tenía la oportunidad de hacer lo que Karen no pudo. Quedarse con su hija, criarla, darle la seguridad y el amor que habían faltado en su familia durante 2 generaciones. Solo tenía que averiguar cómo. Afuera, el sol se ponía, pintando las ventanas de la iglesia de oro y ámbar. Leah sentía un retortijón en el estómago por el hambre. Necesitaba comer. Necesitaba encontrar comida de alguna manera. Guardó cuidadosamente las cartas en la Biblia hueca junto con el medallón. Ahora eran muy valiosas. Pruebas de la vida de su abuela, pruebas de su derecho a este lugar. Las necesitaría. Decidió que al día siguiente iría al pueblo. Tenía que haber un pueblo cerca. La iglesia no existía en el vacío. Encontraría a alguien, pediría ayuda, tal vez encontraría trabajo. Era arriesgado, parecía lo que era, una vagabunda, embarazada, desesperada. Pero no tenía otra opción. El bebé necesitaba comida. Eso era lo único que importaba. Salió a la bomba de agua, se lavó la cara y las manos con agua fría y vio cómo la última luz se desvanecía del cielo. Las montañas eran siluetas oscuras contra el azul que se atenuaba. El aire olía a pino y a humo de leña procedente de alguna chimenea lejana. Leah se puso la mano en el vientre, sintió como el bebé se movía y se calmaba. «Vamos a estar bien», susurró. «Aún no sé cómo, pero lo estaremos. Tu bisabuela sobrevivió. Tu abuela sobrevivió». Sonaban como una plegaria, como una promesa, como la única verdad a la que podía aferrarse en la oscuridad creciente. El camino hasta el pueblo le llevó más tiempo del que esperaba. El camino de tierra serpenteaba a través de un espeso bosque durante casi 3 kilómetros antes de llegar a una carretera asfaltada, y luego otro 1,5 kilómetros por el arcén antes de que empezaran a aparecer las casas. Eran pequeñas, en su mayoría antiguas granjas con la pintura descascarillada y remolques de una sola anchura. Había algunas casas más nuevas alejadas de la carretera. Leah mantuvo la cabeza gacha y caminó con paso firme, tratando de parecer decidida en lugar de perdida. Llevaba su bolsa de lona colgada del hombro. Se había lavado la cara y el pelo lo mejor que había podido en la gasolinera y se había puesto su camisa más limpia, pero sabía que seguía teniendo un aspecto descuidado y desgastado, como alguien que había estado durmiendo en una iglesia abandonada porque no tenía otro sitio a donde ir. La ciudad era pequeña, tal vez 3,000 habitantes si se contaba el campo circundante. La calle principal tenía 6 manzanas, bordeadas de tiendas de ladrillo de otra época. Una ferretería, una cafetería, una oficina de correos, una tienda de todo a $1. El tipo de lugar donde todos se conocían y los extraños destacaban. Leah se detuvo primero en la cafetería. A través de la ventana, podía ver a una docena de clientes dispersos entre las mesas y los taburetes de la barra. El olor a café y bacon le hizo rugir el estómago. Le quedaban $7 de su último sueldo, que había racionado cuidadosamente.
suficiente para algo pequeño. Empujó la puerta. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron. Sintió el peso de su atención, la rápida evaluación. Embarazada, sola, de fuera. Se acercó una camarera de unos 60 años, secándose las manos en el delantal. En su etiqueta ponía Dottie. Su expresión era neutra, profesionalmente educada. ¿Te puedo ayudar, cariño? Solo café, por favor, dijo Leah. ¿Y sabes si alguien está contratando por aquí? Doy levantó ligeramente las cejas. ¿Contratando para qué? Para cualquier cosa. Soy enfermera, o lo era, pero haré lo que sea necesario. Limpiar, cocinar, lo que necesites. La camarera la observó durante un largo rato. Siéntate en la barra. Te traeré ese café. Leah se sentó en un taburete de vinilo desgastado e intentó no fijarse en las continuas miradas de los demás clientes. Un hombre con una gorra de tienda de piensos le murmuró algo a su compañero. Una anciana la miraba fijamente, con una expresión entre preocupada y de desaprobación. Doy regresó con el café y, inesperadamente, con un plato de huevos y tostadas. «Por cuenta de la casa», dijo antes de que Leah pudiera protestar. «Parece que lo necesitas más que una charla». A Leah se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias. No me des las gracias todavía. Come primero y luego hablaremos». Leah comió despacio, intentando no devorar la comida a pesar del hambre que tenía. Los huevos estaban perfectamente cocinados y las tostadas, untadas con mantequilla y calientes. Cada bocado era como un regalo. Cuando terminó, Doy le rellenó el café y se apoyó en la encimera. «Así que, enfermera, dijiste que llevabas 12 años en el Mission Hospital de Asheville. Perdí mi puesto por los recortes presupuestarios hace 6 meses y acabé aquí», dijo Leah vacilante. ¿Cuánto debía contar? ¿Cuánta verdad podía permitirse? Estoy buscando un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para tener a mi bebé y decidir qué hacer después. Doy asintió lentamente. ¿Tienes familia por aquí, en cierto modo? Leah sacó la fotografía de Karen, la de 1942. Esta es mi abuela. Trabajaba en la antigua iglesia blanca de County Road 14. Estoy tratando de averiguar más cosas sobre ella. Doy tomó la fotografía y la estudió detenidamente. «Karen Montroe», dijo, y el corazón de Leah dio un vuelco. Dios mío, hacía años que no pensaba en ella. Yo era solo una niña cuando ocurrió todo eso, pero la gente siguió hablando de ello durante mucho tiempo. ¿La conocías? No personalmente, pero mi madre sí. Karen cuidó a mi hermano cuando tuvo escarlatina de pequeño. Mi madre siempre hablaba bien de ella, incluso después de los problemas. «El bebé», dijo Leah en voz baja. «Mi madre», la expresión de Dottie se suavizó. «Así que tú lo sabes. Encontré sus cartas en la iglesia, compró la propiedad antes de morir y se la dejó a sus descendientes. Creo que eso significa que ahora es mía. Esa vieja iglesia». Dee pareció sorprendido. No sabía que fuera propiedad de alguien. Lleva décadas vacía. Era de mi abuela. Y si puedo demostrar que soy su nieta, ahora es mía. Un anciano al final del mostrador tomó la palabra. «Te vas a quedar ahí fuera». Su voz era áspera, pero no desagradable. «Por ahora sí, el lugar debe de estar cayéndose a pedazos. Necesita reformas», admitió Leo. «Pero la estructura está bien. El techo aguanta». «¡Hay agua de la bomba!», gruñó el hombre, pensativo. «Horus», dijo, extendiendo una mano curtida. «Cuido el cementerio que hay junto a esa iglesia. Llevo haciéndolo 40 años». Leah le estrechó la mano sintiendo los callos. La fuerza. «Leah, Montrose, repitió Horus. «Conocí un poco a tu abuela. Tenía unos 10 años cuando se marchó. Mi madre estuvo enferma aquel invierno. Neumonía. Y Karen vino a nuestra casa todos los días durante una semana. Se sentó con ella. Se aseguró de que tomara la medicina y no aceptó ni un centavo por ello. Después de que Karen tuviera que marcharse de la ciudad, mi madre lloró y dijo que era una pena cómo la trataba la gente. ¿Por qué compró la iglesia y luego nunca volvió?» Horus se encogió de hombros. «No conozco toda la historia, pero sé que volvió una vez, quizá en 1945 o así, compró la propiedad al condado y luego se marchó de nuevo. Algunas personas decían que no podía soportar quedarse. Demasiados malos recuerdos. Otros decían que estaba esperando a que su hija la encontrara. En cualquier caso, yo nunca la volví a ver». Leah sintió que algo se le soltaba en el pecho. Alguien recordaba a Karen con cariño. Alguien había prestado atención. «Si te quedas ahí fuera», continuó Horus, «necesitarás provisiones.
leña para la estufa, comida adecuada, quizá algo de ayuda para arreglar el lugar. No tengo dinero para eso. No te he pedido dinero. Horus apuró su taza de café y se levantó. Tengo herramientas, tengo tiempo y no me gusta ver cómo se cae esa iglesia. Si eres la nieta de Karen y vas a arreglarla, te ayudaré. Leah lo miró fijamente, sin acabar de creerlo. ¿Por qué harías eso? Porque tu abuela fue amable con mi madre cuando la amabilidad importaba. No olvido cosas así. Sacó una cartera gastada del bolsillo trasero y extrajo una tarjeta de visita, escrita a mano, no impresa. Este es mi número. Normalmente estoy en el cementerio por las mañanas. Si necesitas algo, ¿llamas? Asintió a Doy y se marchó. La campana sobre la puerta repicó. Doy sonrió. Horus es un buen hombre. No habla mucho, pero cuando dice que hará algo, lo hace. No puedo creerlo. La voz de Leah se quebró. He estado sola durante tanto tiempo. No sé cómo aceptar ayuda. Bueno, será mejor que aprendas. Doy le dio una palmadita en la mano. Esta ciudad tiene problemas como cualquier otra, pero cuidamos de los nuestros. Si eres pariente de Karen, formas parte de nuestra historia. Eso significa algo aquí. Leah se secó los ojos. ¿Hay algún sitio donde pueda trabajar, aunque sea a tiempo parcial? Necesito ahorrar dinero, prepararme para el bebé. Doy lo pensó. El doctor Álvarez dirige la clínica de salud del condado. Siempre se queja de que le falta personal. Como eres enfermera, quizá tenga algo. ¿Quieres que le llame? ¿Lo harías? Claro. Dame un minuto. Doy desapareció en la trastienda. Leah se sentó en la barra con su café ya frío, sintiendo la primera esperanza real que había tenido en meses. Quizá esto podría funcionar. Quizá había encontrado un lugar donde la memoria de su abuela significaba algo, donde ser la nieta de Karen era una ventaja en lugar de una carga. Quizás había encontrado un hogar. Doy regresó 5 minutos más tarde con un número de teléfono escrito en una servilleta. Te recibirá mañana a las 9 de la mañana. La clínica está a 3 manzanas en esa dirección. Señaló hacia el este. No puedo prometerte que te contratará, pero al menos hablará contigo. Gracias, dijo Leah. Muchas gracias. No me des las gracias todavía. Dark Álvarez es exigente, pero justo. Preséntate a tiempo y cuéntale lo que sabes hacer. Quizá tengas una oportunidad. Leah salió del restaurante con la servilleta en el bolsillo y la esperanza suficiente para seguir adelante. Durante el largo camino hasta la iglesia, pensó en si el doctor Marcus Álvarez la contrataría en el acto. Era un hombre corpulento de unos 50 años, con el pelo entrecano y los ojos cansados. La clínica de salud del condado ocupaba una casa renovada a las afueras de la ciudad, con 3 salas de exploración, una pequeña farmacia y una sala de espera que también hacía las veces de oficina de recepción. Todo el lugar olía a antiséptico y café. Llevo 2 años dirigiendo esta clínica yo solo, le dijo a Leah después de revisar sus credenciales. Mi última enfermera se mudó a Charlotte por un mejor sueldo. No puedo culparla. Aquí no se paga mucho, pero si estás dispuesta a trabajar 20 horas a la semana a $12 la hora, el puesto es tuyo. 20 horas, $12. Eso eran $240 a la semana antes de impuestos. No era mucho, pero era algo. Era un comienzo. ¿Cuándo puedo empezar? ¿Qué tal ahora? Hoy tengo 15 pacientes programados y ya voy con retraso. Leah trabajó su primer turno con la ropa que había llevado puesta durante 3 días, pero sabía hacer su trabajo. Tomar las constantes vitales, preparar las salas de exploración, extraer sangre, administrar vacunas. Las habilidades le volvieron como la memoria muscular. Al final del día, el Dr. Álvarez estaba visiblemente aliviado. Eres buena, le dijo al cerrar. Muy bien. Trabajé en la UC durante 8 años, luego en pediatría, y acabaste aquí porque la vida te llevó por ese camino. Leah se tocó el vientre. A veces acabas donde acabas. Él asintió aceptando la falta de respuesta. Necesitas un adelanto de tu primer sueldo. La oferta la sorprendió. No quiero imponerme. No es una imposición. Estás embarazada de 6 meses, duermes en una iglesia abandonada y acabas de trabajar 8 horas sin quejarte ni una sola vez. Te doy $100 hasta el viernes. Leah sintió que las lágrimas volvían a brotar. Gracias. Él contó $520 de su cartera. Cómprate algo de comida, algunos artículos básicos y, Leah, si necesitas ayuda con cualquier cosa, atención prenatal o lo que sea, dímelo.
ya lo resolveremos. Esa noche, Leah fue a la tienda del dólar con dinero en el bolsillo por primera vez en semanas. Compró con cuidado sopa enlatada, galletas saladas, mantequilla de maní, pan, manzanas, un galón de agua, artículos de tocador básicos, una linterna con pilas y una manta barata. El total ascendió a $63. Le sobró lo suficiente para aguantar hasta su primer sueldo de verdad. Mientras regresaba a la iglesia con la luz del atardecer y la bolsa llena de comestibles, Leah sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era el bebé. Aunque ella también se movía, con un aleteo y un balanceo constantes, sino algo en su interior, una sensación de capacidad que regresaba. Había encontrado trabajo, había encontrado ayuda, estaba construyendo algo. Durante las 2 semanas siguientes, surgió un ritmo. Trabajaba 3 días a la semana en la clínica, aprendiendo las rutinas del doctor Álvarez, conociendo a los pacientes, en su mayoría personas mayores con enfermedades crónicas, familias jóvenes que no podían permitirse médicos privados, emergencias ocasionales. El trabajo era significativo de una manera que su trabajo en el hospital nunca lo había sido. Aquí conocía a todo el mundo. Cada paciente tenía una historia. Cada tratamiento era importante a nivel personal. En sus días libres, Horus aparecía en la iglesia con herramientas y suministros. Arregló la estufa de leña de la pequeña habitación, trajo leña cortada y reparó las tablas sueltas del suelo. Trabajaba casi siempre en silencio, pero su presencia era constante y tranquilizadora. «No tienes por qué hacer todo esto», le dijo Leah al tercer día, mientras lo veía sustituir el revestimiento podrido de la pared norte de la iglesia. «Sé que no tengo por qué», respondió él mientras clavaba otro clavo, «pero hay que hacerlo y yo tengo tiempo. Además, me gusta este viejo lugar. Lleva aquí más tiempo que la mayoría de nosotros. Me parece bien ayudarlo a mantenerse en pie un poco más». Otras personas del pueblo también empezaron a aparecer. Doy trajo una caja de platos y utensilios. Los encontré en mi sótano. De todos modos, tenía intención de deshacerme de ellos. Una anciana llamada Pauline dejó una bolsa de ropa premamá. Mi hija la dejó cuando se mudó. Más vale que las uses. Un carpintero jubilado llamado Bill apareció una mañana con unas ventanas que había rescatado de una casa demolida. He oído que quizá las necesites. Te ayudaré a instalarlas si quieres. Poco a poco, la iglesia se transformó. Se solucionó lo peor del deterioro. El edificio volvió a ser resistente a la intemperie. Leah limpiaba obsesivamente, barriendo, fregando, organizando. El santuario empezó a parecer menos una ruina y más un espacio en el que se podía vivir. Por las tardes, a la luz de las velas y más tarde, a la luz de una vieja lámpara que Horus había conectado, Leah seguía leyendo las cartas de Karen. El paquete que había encontrado en la Biblia hueca contenía docenas de años más de entradas. El registro de una vida vivida a la sombra de la pérdida. 57 años ahora, estarías empezando la escuela. Me pregunto si serás un buen estudiante. Si te gustan los libros como a mí, si alguien te lee por las noches, solía imaginarme haciendo eso. Leyéndote cuentos, arropándote, besándote la frente, cosas normales que lo habrían significado todo. 1956. Hoy he visto a una chica que podría haber sido tú. 13 años, pelo castaño, caminando con una mujer que podría haber sido su madre. Se reían juntas. La chica parecía feliz. Me quedé allí, en la acera, viéndolas desaparecer en una tienda. Y sentí una mezcla tan complicada de dolor y gratitud. Dolor porque no era yo quien estaba contigo. Gratitud porque quizá en algún lugar tengas ese tipo de felicidad. 1962. He dejado de buscar tan activamente. Las agencias no ayudan. Los tribunales no ayudan. El sistema está diseñado para mantenernos separadas. Pero sigo teniendo esperanza. Cada vez que veo a una niña de cabello castaño, cada vez que veo a una joven que podría tener la edad adecuada, busco algo familiar. Los ojos de tu padre, mi barbilla obstinada, alguna marca que me diga que ahí está. Tu hija, pero nunca lo encuentro. 1967. Compré una pequeña casa en Tennessee. No es nada lujosa, pero es mía. Pensé en vender la propiedad de la iglesia. Está ahí, deteriorándose, pero no puedo hacerlo. Es la única conexión que tengo contigo, el lugar donde viniste al mundo. Renunciar a eso sería como renunciar a ti, y me prometí a mí mismo que nunca lo haría. 968.
Probablemente esta sea mi última entrada. El cáncer es agresivo. Los médicos son amables, pero sinceros. Me quedan semanas, no meses. No tengo miedo a morir. Solo tengo miedo de dejar este mundo sin saber si estás bien, sin saber si alguna vez pensaste en mí, sin poder decirte cara a cara que te quería, que nunca quise dejarte marchar. Si encuentras estas cartas, tú, tus hijos o los hijos de tus hijos, por favor, tened esto en cuenta. Venís del amor. Venís de personas que lo dieron todo en un mundo que no fue amable con ellos. Venís de la fuerza y la terquedad y de la negativa a rendirse, incluso cuando rendirse habría sido más fácil. Toma la iglesia, haz la tuya, construye allí algo que perdure y ten por seguro que, en algún lugar, de alguna manera, estoy orgullosa de ti. Leah cerró el diario y se sentó en silencio. Afuera, un viento de finales de otoño sacudía las ventanas que Horus había instalado. La estufa de leña crepitaba suavemente. El bebé se movió y se acomodó. Ella puso la mano sobre su vientre y habló en voz alta a Karen, a su madre, a todas las mujeres que la habían precedido. Los encontré. Encontré vuestras cartas y estoy aquí. Voy a hacer algo con ellas, lo prometo. La iglesia pareció envolverla como si la escuchara, como si la abrazara con sus viejas paredes. Por primera vez desde que se marchó de Asheville, Leah sintió que pertenecía a algún lugar, que tenía un sitio donde quedarse y construir, que estaba en casa. Leah encontró los documentos un jueves por la tarde a finales de noviembre. Estaba ordenando el sótano, un espacio húmedo lleno de cajas manchadas de agua y registros olvidados de la iglesia. Oris se había ofrecido al ayudarla, pero ella quería hacerlo sola. Para comprender cada rincón del edificio que poco a poco se estaba convirtiendo en suyo, la mayoría de las cajas contenían objetos mundanos, viejos boletines de servicio, registros financieros de la década de 1960, túnicas de coro apolilladas. Pero una caja escondida en el rincón más alejado, detrás de una pila de himnarios podridos, contenía algo diferente. Documentos legales, recientes. Leah llevó la caja arriba, donde había más luz, y comenzó a revisar su contenido. Avisos de impuestos sobre la propiedad que se remontaban a 1968, el año en que murió Karen. Los impuestos se habían pagado regularmente hasta 1970 y luego se dejaron de pagar. Después de eso, los avisos se acumularon. Advertencias, requerimientos, avisos finales, décadas de deuda acumulada. Cerca del fondo de la caja, una carta certificada fechada hacía 3 meses. Leah la abrió con manos temblorosas. Notificación de ejecución hipotecaria por impago de impuestos y reclamación de prescripción adquisitiva. Propiedad situada en 1847, County Road 14. Propietaria registrada, Karen Montrose. Fallecida, Glentman Mountain Vista Development LLC. Esta propiedad ha sido identificada para su embargo debido a impuestos impagados por un total de $328,67. Las partes tienen 30 días a partir de la fecha de esta notificación para impugnar la reclamación. La falta de respuesta dará lugar a la transferencia automática de la propiedad al reclamante. La fecha de la carta era el 15 de agosto. Ahora era 21 de noviembre. El plazo de 30 días había expirado hacía meses. La vista de Leah se nubló. Leyó el documento de nuevo y luego una tercera vez, con la esperanza de haberlo malinterpretado, pero las palabras seguían siendo las mismas. Una empresa promotora había solicitado la incautación de la iglesia. El proceso legal estaba casi terminado. A menos que alguien impugnara la reclamación, y nadie lo había hecho, la propiedad se transferiría a Mountain Vista Development en cuestión de semanas. Lo perdería todo. La iglesia, su hogar, la única parte del legado de su abuela que le quedaba. Leah se sentó en el suelo del santuario, con la carta temblando en sus manos, y sintió cómo la desesperación la invadía. Había estado tan concentrada en sobrevivir día a día, en encontrar trabajo y en hacer que el lugar fuera habitable, que nunca se le había ocurrido comprobar si la propiedad estaba realmente segura. Había dado por sentado que, como Karen era la propietaria y existía la escritura, estaba a salvo. Pero los impuestos impagados lo cambiaron todo, y ella había sido demasiado ingenua, demasiado desesperada para verlo venir. El bebé dio una fuerte patada, como si protestara. Leah se puso la mano en el vientre.
Lo sé, susurró. Lo sé, lo siento. Se quedó allí sentada hasta que se fue la luz, tratando de pensar con claridad a pesar del pánico. Luego reunió los documentos y caminó los 3 kilómetros hasta la ciudad. El Dr. Álvarez todavía estaba en la clínica, terminando el papeleo. Lía, ¿qué pasa? Le mostró la carta, con las manos todavía con expresión cada vez más sombría. Mountain Vista, dijo con evidente disgusto en su voz. Han estado comprando propiedades por todo el condado. Encuentran lugares antiguos con problemas fiscales, presentan reclamaciones de prescripción adquisitiva, luego lo derriban todo y construyen casas de vacaciones para gente rica de Atlanta. ¿De verdad pueden quedarse con la iglesia? Si no se han pagado los impuestos en más de 50 años, suspiró. Sí, probablemente puedan. A menos que puedas demostrar que eres la heredera legal y impugnar la reclamación. ¿Cómo lo hago? Necesitarías documentación que demuestre tu relación con Karen, certificados de nacimiento, registros de adopción, pruebas genealógicas. Luego tendrías que presentar una impugnación formal ante el tribunal del condado, y probablemente necesitarías un abogado. A Lía se le hizo un nudo en la garganta. No tengo dinero para un abogado. Apenas tengo dinero para comer. Lo sé. El doctor Álvarez se frotó la cara. Déjame hacer algunas llamadas. Puede que haya opciones de asistencia jurídica, abogados pro bono que se ocupan de este tipo de cosas. Pero Lía, tienes que entender que esto va a ser difícil. Mountain Vista tiene abogados contratados. Son buenos en lo que hacen. Entonces, ¿se supone que debo rendirme? Dejar que se lo queden. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienes que ser realista sobre lo que te espera. Lía salió de la clínica sintiéndose vacía. Pasó por delante del restaurante, ahora cerrado y a oscuras, y siguió caminando hasta el cementerio donde Horus solía trabajar. Lo encontró cerca de la parte trasera, cuidando una lápida. Levantó la vista cuando ella se acercó, la miró y dejó sus herramientas. ¿Qué ha pasado? Ella le contó todo. Los documentos, la deuda fiscal, la reclamación de Mountain Vista. Cuando terminó, el rostro curtido de Horus se había endurecido. Sabía que estaban rondando esta zona. Ya se quedaron con la granja de los Johnson el año pasado, y antes con la de los Parker. Llegan, agitan dinero, impulsan procesos legales que la mayoría de la gente no entiende. Hizo una pausa. ¿Vas a luchar contra ellos? ¿Cómo? No tengo nada. No tengo pruebas de quién soy. No tengo dinero ni influencia. Tienes las cartas. Tienes el diario de Karen. Eso es una prueba, ¿no? Ni siquiera sé si mi madre era oficialmente hija de Karen. La adopción fue secreta. Los registros están sellados. Horus lo pensó. Hay una mujer en la ciudad, Delia Brennan. Fue secretaria del condado durante 40 años antes de jubilarse. Lo sabe todo sobre cada propiedad, cada nacimiento y cada muerte. Cada documento archivado en este condado desde 1960. Si alguien puede ayudarte a rastrear tu linaje, es ella. ¿Me ayudaría? Solo había una forma de averiguarlo. Esa tarde, Horus llevó a Lía a la casa de Delia, un bungalow ordenado en una calle tranquila, bordeada de robles. Delia abrió la puerta con un cardigan y gafas de lectura, con todo el aspecto de una burócrata jubilada, pero sus ojos eran agudos y, cuando Horus le explicó la situación, los invitó a pasar sin dudarlo. Mountain Vista, dijo, acomodándose en un sillón desgastado. Esos buitres han estado destruyendo el carácter de este condado pieza a pieza. Sentaos, los dos, contádmelo todo. Lía le contó la historia. Karen, la iglesia, las cartas, la adopción de su madre. Delia escuchó con atención, haciendo preguntas de vez en cuando, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Cuando Lía terminó, Delia se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó. Esperad aquí. Desapareció en una habitación trasera y regresó con varias carpetas gruesas. No debería tener esto. Técnicamente son propiedad del condado. Pero cuando me jubilé, hice copias de ciertos registros, los que pensé que podrían ser importantes algún día. Abrió una carpeta. Nacimientos y adopciones, 1940-1950. Hojeó las páginas, encontró lo que buscaba y se lo mostró a Lía. Ahí estaba. 15 de abril de 1943. Niña nacida de Karen Montrose. Adopción finalizada. Junio de 1943. Padres adoptivos. Harold y Louise Garrett.
El nombre de la niña cambió a Ann Garrett. Leah se quedó mirando el documento. El certificado de nacimiento original de su madre. La prueba de que Ann era hija de Karen. Esto es... No puedes enseñarme esto. Es ilegal. Leah sonrió levemente. No te he enseñado nada. Lo viste por casualidad mientras yo buscaba otra cosa. Pero, hipotéticamente, si necesitaras una prueba de tu linaje, necesitarías el certificado de defunción de tu madre, en el que figure su apellido de soltera, Garrett, tu certificado de nacimiento, en el que figure que eres hija de Ann Garrett, y este registro de adopción, en el que figure que Ann Garrett es hija de Karen Montroe. Cadena de pruebas, línea clara de descendencia. Tengo mi certificado de nacimiento y el certificado de defunción de mi madre. Los guardo en mi bolso. Entonces tienes lo que necesitas para establecer tu legitimación. Solo tienes que presentar la documentación y encontrar un abogado dispuesto a enfrentarse a Mountain Vista. Horace se inclinó hacia adelante. Hay una mujer en Asheville, Gwen Talbot. Se encarga de casos de derechos sobre la tierra. Ya ha demandado a Mountain Vista y ha ganado. ¿Aceptaría un caso como este? Es posible, sobre todo si hay un ángulo de interés humano. Una mujer embarazada que lucha por conservar la iglesia de su abuela. Ese es el tipo de historia que llama la atención. Díaz cerró la carpeta. Tienes unas 2 semanas antes de que la reclamación de Mountain Vista sea definitiva. Si vas a luchar contra esto, tienes que actuar rápido. Leah sintió el peso que eso suponía, la limitación de tiempo, la complejidad, la absoluta imposibilidad de enfrentarse a una corporación con un equipo de abogados cuando ella no tenía más que unas cartas antiguas y la ayuda de unos desconocidos amables. Pero pensó en Karen, sola y embarazada, enfrentándose a un pueblo que quería que se marchara. Ella había sobrevivido, había luchado a su manera, había dejado un legado. Leah se puso la mano en el vientre, sintió cómo se movía su hija y tomó una decisión. Lucharé contra ellos, dijo. No sé cómo, pero lo haré. Este lugar es mío, es de mis hijas, y no voy a dejar que me lo quiten. Gwen Talbot accedió a reunirse con Leah, con la condición de que ella condujera hasta Asheville. No voy a ir yo a verte, le dijo por teléfono. Tú vendrás a verme a mí. Si vas en serio, harás el viaje. Horus la llevó en coche. Salieron antes del amanecer. La vieja camioneta traqueteaba por las carreteras de montaña mientras el sol se elevaba sobre las crestas. Leah agarraba con fuerza una carpeta que contenía todo lo que tenía. Certificados de nacimiento, certificados de defunción, cartas de Karen, el expediente de adopción que Dia le había dejado ver accidentalmente, fotografías, la escritura de la propiedad. La oficina de Gwen estaba en un almacén renovado del centro de la ciudad. En la tercera planta, su nombre estaba estampado en la puerta de cristal esmerilado. Era más joven de lo que Leah esperaba, tal vez 40 años, con el pelo corto y gris y una mirada directa que indicaba que no perdía el tiempo con cortesías. Enséñeme lo que tiene. Leah extendió los documentos sobre la mesa de reuniones. Gwen los examinó metódicamente, tomando notas y haciendo preguntas. Cuando llegó al expediente de adopción, arqueó una ceja. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo enseñó un amigo. Es un expediente sellado. No debería existir fuera de los canales oficiales. Lo sé. Gwen estudió a Leah durante un largo momento y luego asintió. Haré como si no hubiera oído eso, pero ten en cuenta que no podemos utilizar este documento directamente. Tendremos que solicitar al tribunal que desclasifique oficialmente los registros de adopción. Eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Quizás meses? No tengo meses. La reclamación de Mountain Vista se resolverá en menos de 2 semanas. Gwen se recostó en su silla. Entonces tenemos que solicitar una orden judicial de emergencia. Detener la transferencia hasta que puedas establecer tu legitimación. Pero tengo que ser sincera contigo. Es muy difícil. Mountain Vista tiene mucho dinero. Llevan años haciendo esto. Son muy buenos en ello. ¿Entonces debería rendirme? No he dicho eso. Lo que digo es que tienes que entender las probabilidades. Gwen dio un golpecito a la escritura de la propiedad. Tu abuela compró esta propiedad en 1945 y murió en 1968. Los impuestos no se han pagado desde entonces. Son 57 años de deuda acumulada. Incluso si demuestras tu linaje y ganas el derecho a conservar la propiedad, deberás pagar esos impuestos atrasados más los intereses y las multas. ¿Cuánto? Podrían ser 60,000. Podrían ser más.
La cifra golpeó a Leah como un golpe físico. No tengo tanto dinero. Gano $12 la hora trabajando a tiempo parcial en una clínica del condado. Lo sé, pero puede que haya otras opciones. Fondos de interés público, financiación colectiva, apoyo de la comunidad. Si conseguimos generar suficiente atención, convertir esto en una historia sobre una empresa que acosa a una mujer embarazada para que renuncie al patrimonio de su familia, la gente responderá: no quiero caridad. No es caridad. Es la gente decidiendo en qué tipo de comunidad quiere vivir. Mountain Vista lleva años expulsando a los lugareños. Tu caso podría ser el que finalmente les haga retroceder. Leah miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Toda su historia, la vida de su abuela, reducida a papel, sellos y sellos oficiales. ¿Qué tengo que hacer? Primero, presentamos hoy la orden judicial de emergencia. Eso nos da tiempo. Luego solicitamos que se desclasifiquen los registros de adopción de tu madre, que establecen tu condición legal como heredera de Karen. Al mismo tiempo, impugnamos la reclamación de prescripción adquisitiva de Mountain Vista, alegando que usted estaba intentando reclamar activamente su herencia, pero no conocía la situación de la propiedad. Es arriesgado, perderá la iglesia. La voz de Gwen era objetiva, no cruel. No le voy a mentir. Es una batalla difícil, pero he ganado casos como este antes, no muchos, pero algunos. Y realmente odio Mountain Vista, así que estoy dispuesta a intentarlo si tú también lo estás. ¿Y tus honorarios? Pro bono. Acepto algunos casos de estos cada año. Este cumple los requisitos. Gwen empezó a reunir los documentos. Dame 2 horas para redactar la orden judicial. Luego la presentaremos en el tribunal del condado y veremos qué pasa. La presentación nos llevó todo el día. Gwen se movió por el juzgado con destreza, hablando con los secretarios, presentando formularios, discutiendo de forma educada pero firme con el secretario del juez, que intentaba alegar que habían incumplido el plazo. A última hora de la tarde, consiguieron la orden judicial provisional, con una validez de 30 días, suficiente para impedir que Mountain Vista tomara posesión, mientras el tribunal consideraba la demanda de Leah. Esto es solo el principio, advirtió Gwen al salir del juzgado. Van a contraatacar con fuerza. Tienes que estar preparada para eso. Durante el trayecto de vuelta a la iglesia, Horus se mantuvo en silencio hasta que estuvieron a punto de llegar a casa. Entonces dijo: hoy lo has hecho muy bien. Guren estaría orgulloso. Aún no he ganado nada. Te has presentado. Has luchado. Eso es algo. La noticia se extendió rápidamente por la ciudad. A la mañana siguiente, cuando Leah llegó a la clínica, el Dr. Álvarez ya se había enterado. Dai me dijo, que habías conseguido una orden judicial. Eso es algo. Es temporal. Todavía tengo que demostrar que soy el heredero de Corin, e incluso entonces debo más en impuestos atrasados de lo que podría ganar en 5 años. Un problema a la vez. Le entregó un café. Además, hay una periodista del periódico local que quiere verte. Puede que Doyle la haya llamado. La periodista era una mujer llamada Rachel Kim, de unos 20 y tantos años, con ojos penetrantes y una grabadora digital. He oído hablar de tu caso, dijo. Una mujer que lucha para evitar que una empresa inmobiliaria se apropie de la iglesia de su abuela. Es una historia que la gente quiere escuchar. ¿Hablarías conmigo? Leah dudó. Una parte de ella quería negarse a mantener su lucha en privado, pero pensó en lo que había dicho Gwen. La atención pública podría ayudar. El apoyo público podría marcar la diferencia. De acuerdo, dijo. Hablaré con usted. Se sentaron en la pequeña sala de descanso de la clínica y Leah le contó su historia. Toda. La pérdida de su trabajo, el embarazo, el descubrimiento de la iglesia, el hallazgo de las cartas de Karen. Rachel escuchó con atención, tomando notas y haciendo de vez en cuando preguntas que demostraban que comprendía las implicaciones más profundas. No se trata solo de un edificio, dijo Rachel. Se trata de qué tipo de lugar queremos que sea este condado. Mountain Vista lleva años desplazando a la gente. Alguien tiene que plantarle cara. No pretendo ser un símbolo, solo quiero conservar mi hogar. Lo entiendo, pero a veces las historias personales se convierten en algo más grande. ¿Estarías dispuesta a dejarme hacer algunas fotos? Ver la iglesia, las cartas, accedió Leah. Esa tarde, ella y Rachel se dirigieron en coche a la iglesia. Rachel lo fotografió todo. El exterior del edificio,
El santuario con sus ventanas remendadas y sus bancos desgastados, la pequeña habitación donde dormía Leah, la caja que contenía las cartas de Corin. Son increíbles, dijo Rachel mientras examinaba cuidadosamente una carta. Esto es historia viva. La historia de tu abuela merece ser contada. El artículo se publicó 3 días después, en la portada del periódico local con el titular: Mujer embarazada lucha contra un promotor inmobiliario por la iglesia de su familia. Rachel lo había escrito muy bien. Objetivo pero emotivo, destacando la historia de Karen, el viaje de Leah y el patrón más amplio de las adquisiciones de Mountain Vista. La respuesta fue inmediata. La oficina del periódico recibió docenas de llamadas y correos electrónicos. La gente acudió a la iglesia, algunos solo para ofrecer su apoyo, otros para traer donaciones. El dinero empezó a llegar, en su mayoría pequeñas cantidades, 20, 50 dólares, pero se fue acumulando. Un contratista local se ofreció a hacer las reparaciones a precio de coste. Un abogado llamó para decir que ayudaría a Gwen. Al final de la semana, Leah había recibido más de $3,000 en donaciones, mensajes de apoyo de todo el condado y una solicitud de una cadena de noticias regional para hacer un reportaje. Esto se está volviendo más grande que tú, observó Horus, viendo cómo otro coche se detenía con suministros. La gente se ha involucrado. No sé cómo manejar esto. No tienes que manejarlo sola. Esa es la cuestión. El reportaje regional se emitió el viernes por la noche. Leah lo vio en el Doyce Diner rodeada de gente del pueblo. El reportaje duró 5 minutos. Entrevistas con Leah, Gwen, Horus y Doy, imágenes de la iglesia, extractos de las cartas de Karen leídos por el presentador. Presentaba a Mountain Vista como el villano y a Leah como la desvalida que luchaba por el legado de su familia. El lunes por la mañana, la noticia se había vuelto viral. Los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de ella. Una campaña de crowdfunding que alguien había iniciado sin el permiso de Leah recaudó $40,000 en 3 días. Su bandeja de entrada, a la que tenía acceso desde un ordenador de la clínica, se llenó de mensajes de desconocidos que le ofrecían su apoyo, compartían sus propias historias de desplazamiento y expresaban su ira por la avaricia de las empresas. Te has convertido en un símbolo, le dijo Gwen durante una llamada telefónica. Lo quieras o no, la vista judicial es dentro de 10 días. Mountain Vista va a atacar con dureza. No les gusta la mala publicidad y tú les has dado mucha. Intentarán hacerte parecer inestable, irresponsable, incapaz de mantener la propiedad. ¿Qué hago? Preséntate. Cuenta tu historia con claridad y calma. Deja que los hechos hablen por sí mismos y confía en que el juez verá a través de sus tácticas. Y si eso no es suficiente, entonces apelamos. Seguimos luchando. Pero Leah, ahora tenemos una oportunidad real. El apoyo público, el dinero, la atención, eso cambia la ecuación. Mountain Vista ya no puede arrollarte. La gente está observando. Lisa colgó y se sentó en la quietud de la iglesia. Afuera, podía oír a Horus trabajando en el techo, arreglando las tejas. Adentro, la estufa de leña crepitaba. Su bebé se movía y daba vueltas, ahora activo en el 7º mes. Se puso la mano sobre el vientre y pensó en Karen, sola y embarazada, enfrentando el juicio de un pueblo sin nadie que la ayudara. Y pensó en sí misma ahora, todavía embarazada, todavía enfrentando grandes dificultades, pero ya no sola, rodeada de gente que creía en ella, que quería que ganara. Lo vamos a conseguir, le susurró a su hija. De una forma u otra, lo vamos a conseguir. Faltaban 10 días para la vista. Todo por lo que había luchado pendía de un hilo. Pero por primera vez desde que encontró la iglesia, Leah sintió que tenía una oportunidad real. No una garantía, solo una oportunidad. Y a veces eso era suficiente. El juzgado estaba abarrotado. Leah no se lo esperaba. Había imaginado una audiencia tranquila, un juez revisando documentos, tal vez unos pocos espectadores. En cambio, la galería estaba llena. Gente del pueblo, periodistas, simpatizantes que habían venido en coche desde los condados vecinos. Alguien había organizado una petición y la habían presentado al secretario esa misma mañana. Más de 200 firmas de residentes locales que se oponían a la adquisición de Mountain Vista. Leah se sentó en la mesa de los demandantes junto a Gwen, con las manos cruzadas sobre su vientre embarazado. Se vistió lo más profesionalmente posible,
con unos pantalones de vestir prestados por Doy, una blusa limpia y el pelo recogido. Quería parecer estable, responsable, no como alguien que había estado sin hogar y desesperada. Hacía solo 2 meses, al otro lado del pasillo, el equipo legal de Mountain Vista ocupaba su mesa. 3 abogados con trajes caros, maletines de cuero abiertos y documentos apilados con precisión. Parecían exactamente lo que eran, profesionales corporativos acostumbrados a ganar. El juez Harold Brennan, sin relación con Dia, entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco y una expresión severa que no revelaba nada. Se sentó detrás del estrado y revisó los documentos que tenía delante. Esta es una audiencia sobre la propiedad situada en el 1847 de County Road 14, comenzó. Mountain Vista Development LLC ha presentado una demanda por prescripción adquisitiva basada en el impago de los impuestos sobre la propiedad. Lea Montrose ha presentado una orden judicial de emergencia, alegando que es la heredera legal de la propiedad. Estamos aquí para determinar si la señora Montrose tiene derecho a impugnar la demanda y si debe procederse a la prescripción adquisitiva. Miro a Gwen. Abogada, puede presentar su caso. Gwen se mantuvo serena y clara. Gracias, señoría. Estamos aquí hoy por una cuestión fundamental de justicia. Mi clienta, Leah Montrose, es la nieta de Karen Montrose, quien compró la propiedad de la iglesia en 1945. Karen falleció en 1968 con la intención de que la propiedad pasara a sus descendientes. Debido a circunstancias ajenas a su voluntad, registros de adopción sellados, separación familiar y años de búsqueda, la señora Montrose no descubrió su herencia hasta hace poco. No se le debería penalizar por no saber de la existencia de una propiedad que no tenía forma de conocer. Gwen presentó los documentos metódicamente. El certificado de defunción de Karen, el certificado de defunción de la escritura de la propiedad, en el que figuraba su apellido de nacimiento de Leah, en el que figuraba como hija de Anne. Y por último, la petición de desclasificación de los registros de adopción que había sido concedida por el tribunal 3 días antes, confirmando oficialmente que Anne Garrett había nacido como hija de Karen Montrose. La cadena de herencia es clara. Gwen dijo, de Karen Montrose e Anne Garrett a Leah Montrose. Mi cliente es la heredera legítima. Lleva 2 meses viviendo en la propiedad, haciendo reparaciones y estableciendo su residencia. Ha demostrado una clara intención de reclamar su herencia. El juez Brennan estudió los documentos. ¿Qué hay de los impuestos impagados? 57 años de deuda acumulada es una cantidad considerable. Reconocemos la deuda tributaria, dijo Gwen, pero la señora Montrose está dispuesta a resolverla. Ha conseguido un empleo, ha obtenido el apoyo de la comunidad y ha establecido un plan de pago con la oficina del tasador de impuestos del condado. La deuda puede resolverse sin necesidad de embargos. El juez se volvió hacia el abogado principal de Mountain Vista. Su respuesta, el abogado se puso de pie, un hombre alto llamado Richard Pierce, seguro de sí mismo y desdeñoso. Su señoría, este es un caso sencillo. La ley es clara en materia de prescripción adquisitiva. Cuando los impuestos no se pagan durante décadas, el condado tiene derecho a embargar la propiedad. Mountain Vista presentó la demanda de buena fe, siguió todos los procedimientos adecuados y no debe ser penalizada porque de repente apareciera alguien reclamando ser la heredera. Hizo un gesto desdeñoso hacia Leah. La historia de la señora Montrose es conmovedora, pero la compasión no es ley. No tiene ningún derecho documentado sobre la propiedad hasta hace 3 días, cuando se desclasificaron los registros de adopción. Antes de eso, era una mujer sin hogar que ocupaba ilegalmente un edificio abandonado. El hecho de que esté embarazada y haya atraído la atención de los medios de comunicación no cambia la realidad jurídica. Leah sintió cómo la ira le invadía al oír sus palabras. Una vagabunda ocupa, pero Gwen le tocó el brazo suavemente, recordándole que mantuviera la calma. Pierce continuó. Además, incluso si el tribunal acepta su reclamación de la propiedad, carece de los medios económicos para mantenerla. El edificio está en muy mal estado. La deuda fiscal supera los $60,000. Trabaja a tiempo parcial por el salario mínimo. No es una situación sostenible. Mountain Vista, por otro lado, tiene los recursos para mantener adecuadamente la propiedad y contribuir a la base impositiva del condado. Entonces, su argumento es que la riqueza debe determinar la propiedad.
La voz del juez Brennan era seca. No, su señoría. Nuestro argumento es que la ley tiene procedimientos por una razón. Mountain Vista siguió esos procedimientos. Anular nuestra reclamación ahora sentaría un precedente peligroso. El juez se quedó en silencio por un momento. Me gustaría escuchar directamente a las Montrose. Señorita Montrose, ¿podría acercarse al estrado? El corazón de Leah latía con fuerza. Se levantó con cuidado, caminó hacia el estrado y prestó juramento. El juez la miró con ojos que parecían verlo todo. Dígame por qué cree que debe quedarse con esta propiedad, dijo, con sus propias palabras. Leah respiró hondo. Había llegado el momento en el que todo dependía. Pensó en Karen, en su madre, en la hija que crecía dentro de ella, y comenzó a hablar. Su señoría, comenzó Leah, con una voz más firme de lo que se sentía. No sabía nada de esta iglesia hasta hace 2 meses. No sabía que mi abuela la había comprado. No sabía que había pasado toda su vida tratando de encontrar a su hija. Mi madre tampoco sabía nada de esto. Mi madre murió hace 5 años creyendo que no era deseada. Creció en un hogar de acogida pensando que su madre biológica la había abandonado. Esa creencia marcó toda su vida. También marcó la mía. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el suave rasgueo de la pluma de un periodista. Encontré la iglesia por casualidad. O quizá no fue una casualidad. Quizá era el único lugar al que debía llegar. Estaba embarazada de 6 meses, sin dinero, sin hogar. Lo había perdido todo. Y entonces atravesé esa puerta y encontré una caja con el nombre de mi abuela. Y dentro había cartas, docenas de cartas que ella había escrito a la hija que había dado en adopción. Cartas llenas de amor y dolor, y la promesa de no dejar nunca de buscarla. La voz de Leah se quebró, pero siguió adelante. Mi abuela compró esa iglesia porque era el lugar donde había nacido su hija. La conservó, aunque no podía vivir allí, no podía enfrentarse a los recuerdos. La conservó porque tenía esperanza. Esperaba que algún día su hija la encontrara, supiera que la quería, comprendiera que haberla dado en adopción no era lo mismo que haberla abandonado. Miró directamente al juez Brennan. Mi madre nunca lo entendió. Murió sin saberlo, pero yo encontré esas cartas. Encontré esa prueba de amor. Y me di cuenta de que no se trata solo de un edificio. Se trata de romper un ciclo. 3 generaciones de mujeres de mi familia han estado marcadas por la pérdida y la separación. Mi abuela perdió a su hija. Mi madre creció sin saber de dónde venía. Yo crecí con una madre que no sabía cómo demostrar amor porque nunca se lo habían demostrado a ella. Leah se llevó la mano al vientre. Estoy embarazada, de 7 meses, de una niña. Y miré esa iglesia y esas cartas y pensé, aquí es donde termina todo. Aquí es donde dejamos de repetir el mismo patrón. Aquí es donde mi hija tendrá lo que ninguna de nosotras tuvo. Un hogar, una historia, un lugar al que pertenecer. Sintió lágrimas, pero no se las secó. El señor Pierce dice que solo soy una mujer sin hogar que ocupa ilegalmente un edificio. Quizás lo era, pero también soy una enfermera que ha trabajado durante 12 años ayudando a la gente. Soy una nieta que intenta honrar un legado. Soy una madre que intenta darle a su hija algo mejor de lo que yo tuve. Y le pido a este tribunal que me deje intentarlo. Déjenme conservar la propiedad que mi abuela compró específicamente para que la tuvieran sus descendientes. ¿Qué hay de la deuda tributaria?, preguntó el juez. $60,000 es una cantidad considerable. He recaudado $40,000 a través de donaciones de la comunidad. El tasador del condado ha aceptado un plan de pago para el resto. Estoy trabajando, estoy ganando dinero, y me comprometo a pagar hasta el último centavo que debo. Pero necesito tiempo. Necesito la oportunidad de arreglar esto. El juez Brennan asintió lentamente. Señor Pierce, ¿desea interrogar a la testigo? Pierce se puso de pie. Señora Montrose, solo lleva 2 meses en esta propiedad. Antes de eso, ¿dónde estaba? Caminando, tratando de sobrevivir, y el padre de su hija. Leah lo miró a los ojos. No aparece en la foto. Entonces, es soltera, está desempleada, excepto por un trabajo a tiempo parcial, y ha estado sin hogar. ¿Qué le hace pensar que puede mantener una propiedad y criar a un hijo? Lo mismo que le hizo pensar a mi abuela que podía sobrevivir tras perderlo todo. Determinación. Lo mismo que le hizo comprar una iglesia que no podía permitirse mantener. Esperanza. No pido que sea fácil, pido una oportunidad.
Pierce parecía querer seguir presionando, pero el juez Brennan le interrumpió. Creo que hemos oído suficiente, a menos que haya más testimonios. Gwen se puso de pie. Su señoría, la petición de la comunidad demuestra un importante apoyo local a la reclamación de la señora Montrose. Esta propiedad tiene un significado histórico y emocional que va más allá de su valor catastral. He revisado la petición. El juez cerró el expediente que tenía delante. Voy a hacer un receso de 30 minutos para considerar las pruebas. Volveremos a reunirnos para mi fallo. La sala del tribunal estalló en una conversación silenciosa. Leah volvió a su asiento, sintiéndose agotada. Gwen le apretó la mano. Lo has hecho bien. Pase lo que pase ahora, has contado tu historia. ¿Es suficiente? No lo sé, pero has sido sincera. Eso cuenta. Los 30 minutos se hicieron eternos. Leah se sentó tratando de no pensar, de no esperar demasiado ni temer demasiado, solo de respirar y esperar. A su alrededor, sus seguidores le murmuraban palabras de ánimo. Dai le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Horus asintió desde su asiento en la última fila. Finalmente, el secretario los llamó de nuevo. El juez Brennan regresó al estrado, con una expresión indescifrable. Se acomodó en su silla, tomó una hoja de papel y comenzó a leer. He revisado todas las pruebas y testimonios presentados hoy. Este caso presenta un conflicto entre el procedimiento legal y las circunstancias humanas. La ley es clara en cuanto a la prescripción adquisitiva y la ejecución hipotecaria por impago de impuestos. Sin embargo, la ley también prevé la discreción judicial cuando las circunstancias lo justifican. Leah contuvo la respiración. Era el momento. Todo dependía de lo que viniera a continuación. En el asunto de la promoción inmobiliaria Mountain Vista contra la herencia de Karen Montrose, falló lo siguiente. La señora Montrose ha demostrado claramente su parentesco con Karen Montrose mediante la documentación adecuada. Los registros de adopción desclasificados confirman que Anne Garrett era hija de Karen y que Leah Montrose es hija de Anne. Esto crea una cadena ininterrumpida de herencia. Además, la señora Montrose ha demostrado su buena fe en el esfuerzo por reclamar y mantener la propiedad. Ha conseguido un empleo, ha establecido su residencia y ha dispuesto el pago de la deuda tributaria. El juez Brennan hizo una pausa y miró a los abogados de Mountain Vista. Mountain Vista siguió los procedimientos legales adecuados al presentar su reclamación. Sin embargo, el espíritu de la ley de prescripción adquisitiva es abordar las propiedades verdaderamente abandonadas. No permitir que las empresas se beneficien de las fue abandonada. Estaba en manos de una mujer que esperaba que sus descendientes la encontraran algún día. Y así ha sido, dijo mientras dejaba el papel sobre la mesa. Fallo a favor de Leah Montrose. Se deniega la reclamación de prescripción adquisitiva de Mountain Vista. La propiedad situada en el 1847 de County Road 14 se adjudica a la señora Montrose como heredera legal de Karen Montrose. Se reconoce la deuda tributaria que deberá satisfacerse mediante el plan de pago acordado. Mountain Vista tiene derecho a recurrir esta decisión. La sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió. Leah se quedó paralizada, incapaz de creer lo que había oído. Había ganado. La iglesia era suya, legal y oficialmente suya. Gwen sonreía mientras recogía los papeles. Lo hemos conseguido. Tú lo has conseguido. Leah sintió como las lágrimas le corrían por la cara. No me lo puedo creer. Créetelo. Ahora eres propietaria. Enhorabuena. Fuera del juzgado, los periodistas la rodearon. Las cámaras disparaban sus flashes. Las preguntas llegaban desde todas las direcciones. Leah respondió lo mejor que pudo, abrumada por la atención, agradecida cuando Horus y Doi crearon una barrera protectora y la ayudaron a subir a la camioneta de Horus. Vamos a llevarte a casa, dijo Horus. Ya has tenido suficiente emoción por un día. A casa. La palabra sonaba real ahora, como nunca antes. No era solo un lugar donde se alojaba, era su hogar. Los siguientes 3 meses pasaron en un torbellino de preparativos y transformaciones. El bebé crecía pesado en su interior. La iglesia continuaba con su lenta renovación. Los miembros de la comunidad acudían regularmente con suministros, mano de obra y ánimos. A finales de febrero, el edificio era resistente a la intemperie, tenía calefacción y era habitable. No estaba terminado, aún quedaba trabajo por hacer, pero se podía vivir en él. El 15 de marzo, en la pequeña habitación detrás del altar donde Karen había vivido y dado a luz,
Leah entró en trabajo de parto. Había planeado ir al hospital, pero el bebé tenía otros planes. Las contracciones eran rápidas y fuertes, y cuando Eldor Álvarez llegó con una partera llamada Sarah, estaba claro que no había tiempo para trasladarla. «Parece que este bebé quiere nacer aquí mismo», dijo Sarah con calma, mientras preparaba los suministros. Igual que su bisabuela, Leah estuvo de parto toda la tarde, asistida por Dr. Álvarez y Sarah, con Horus y Doy, esperando ansiosos en el santuario. Cuando se puso el sol, pintando las vidrieras de dorado y rojo, nació su hija, con un peso de 3,6 kilogramos y llorando con fuerza. «Es perfecta», dijo Sarah, colocando al bebé sobre el pecho de Leah. «Absolutamente perfecta». Leah miró el rostro de su hija, rojo, arrugado y hermoso, y sintió algo dentro de ella que era más profundo que la alegría, más profundo que el alivio. Era la culminación, el final de una historia y el comienzo de otra. «Karen», susurró, tocando la diminuta mano de su hija. Karen Ann Montrose. 3 semanas más tarde, en una clara mañana de abril, Leah estaba de pie en el santuario sosteniendo a su hija. El espacio había sido limpiado, los bancos reparados, el altar pulido. Horus había vuelto a colgar la campana en el campanario y ésta sonaba suavemente con el viento. La gente del pueblo se había reunido, no exactamente para un servicio religioso, sino para otra cosa, una celebración, un testimonio de supervivencia y continuidad. Doy había traído comida. El doctor Álvarez había traído regalos para el bebé. Dileya había traído una copia enmarcada de la escritura de propiedad de Karen, con fecha de 1945. Gwen había venido en coche desde Asheville con los últimos trámites. Todo legal, todo resuelto. «Quiero darles las gracias a todos», dijo Leah. Su voz resonaba en el espacio. «Cuando encontré este lugar, lo había perdido todo. Dinero, esperanza, razones para seguir adelante. Ustedes me devolvieron todo eso. Me ayudaron a luchar por este edificio, pero más que eso, me ayudaron a luchar por algo en lo que creer». Miró al bebé que tenía en brazos. Mi abuela perdió a su hija por culpa de un sistema que valoraba las normas por encima de las personas. Mi madre creció sin saber que era querida. Yo casi repetí ese patrón. Casi me rendí. Casi huí hasta que no me quedaba ningún sitio al que huir. Pero gracias a este lugar, gracias a las cartas que dejó mi abuela, gracias a todos vosotros, mi hija tiene algo diferente. Tiene un hogar, tiene una historia. Sabe exactamente de dónde viene y cuánto la quieren. Leah caminó hacia el altar y puso la mano sobre la caja de madera que aún estaba allí, la caja que había contenido las cartas de Karen. Ahora había nuevos objetos dentro. La fotografía de Karen de 1942, el medallón con la foto de James y el mechón de pelo de bebé. Y junto a ellos, una nueva fotografía. Leah sosteniendo a la pequeña Karen frente a la iglesia. El mismo ángulo que la foto de su abuela de hacía tantos años. 2 generaciones, 2 mujeres llamadas Karen, unidas por la sangre, la pérdida, la supervivencia y finalmente por el amor. La bebé se movió en sus brazos y emitió pequeños sonidos. Leah sonrió y miró a su alrededor, al santuario, a las personas que se habían convertido en su familia, al edificio que se había convertido en su hogar, al futuro. Estaba construyendo a partir de los pedazos del pasado. Pensó en su abuela, joven y sola, tomando decisiones imposibles. Pensó en su madre, que creció buscando algo que no podía nombrar. Y pensó en sí misma, allí de pie con su hija de 3 meses, nacida en la misma habitación donde había nacido su bisabuela 82 años antes. El ciclo se había roto. El patrón había cambiado. Lo que vendría después sería diferente. No perfecto, no fácil, pero construido sobre la base de saber de dónde venían y elegir hacia dónde irían. Leah salió a la luz del sol primaveral, con su hija en brazos, y sintió que las montañas se alzaban a su alrededor como una promesa. Estaban en casa, eran queridas, estaban exactamente donde debían estar.